visualizando en este momento es la pantalla de inicio o el index.php de nuestro programa. En esta ocasión podemos ver cómo aún no tenemos registros, pero primero veamos un poco acerca de las carpetas de este programa. La carpeta principalmente la tuvimos que crear dentro de la carpeta sham, htdocs, la carpeta pública, y la carpeta de nuestra aplicación se llama simplemente aplicación. Dentro de esta tenemos los CSS, tanto de Bootstrap como las bases de datos, el JS y de Bootstrap y también las bases de datos. Posteriormente tenemos nuestros archivos, los cuales forman parte de la estructura de nuestra aplicación o de nuestro programa. Primeramente con conexión, editar, editar 2, eliminar, guardar, index y nuevo, que más adelante veremos cómo estos funcionan. Ahora bien, primeramente debemos de tener en cuenta que este programa es un programa con conexión a base de datos, por lo cual debemos crear una base de datos, sobre todo en MySQL, y esta es nuestra base de datos a usar, la cual es la que le dará mucha importancia en nuestro programa. Ahora bien, veamos un poco acerca de los códigos de cada archivo. Primeramente, tenemos aquí el código de index.php, que es lo primero que estamos visualizando, todo este código. Posteriormente tenemos nuevo.php, lo cual es básicamente el formulario que nos arroja para hacer un registro, y este archivo es el que hace los registros a la base de datos. Posteriormente tenemos conexión.php, el cual es la conexión de PHP a la base de datos en MySQL que mostramos anteriormente. Posteriormente el archivo guarda.php, el cual es el que agrega los registros a la base de datos. Posteriormente, editar.php, este solo muestra los datos o muestra el formulario lleno en esta ocasión para poder editarlo, el cual es todo este código. Y posteriormente, editar.php, editar2.php, el cual es el que inicialmente edita los datos directamente de la base de datos. Y por último, eliminar.php, el cual elimina todos los datos o el dato seleccionado de la base de datos, desde su nombre, su número de teléfono, etcétera, del empleado. Ahora bien, veamos un poco el cómo funciona. Como vemos, si nos vamos a nuestra parte de examinar nuestra base de datos, no tenemos ningún tipo de registro. Por tal motivo vamos a hacer un registro para poder mostrar la funcionalidad de este. Para hacer un registro dentro de este programa es muy sencillo. Simplemente nos vamos al botón en azul que dice registrar, y nos enviará un formulario en donde podemos colocar nuestros datos. Por ejemplo, vamos a comenzar con un nombre y vamos a hacer un registro. Por ejemplo, colocamos el nombre, un teléfono, necesariamente no tiene que existir, solamente es para fines de mostrar este programa. Seleccionamos una fecha de nacimiento aquí con el calendario, debido a que este input es de tipo date o de tipo de fecha, y ya nos lo proporciona de esta manera. Buscamos una fecha cualquiera, colocamos un estado civil y le damos a guardar. Ahora bien, cuando sabemos que nuestro registro ya está registrado en la base de datos, valga la redundancia, cuando nos muestra este mensaje, cuando nos indica registrado, registro agregado. Ahora bien, ya podemos regresar a nuestra página. Para hacerlo, damos clic en la palabra regresar, la cual funciona como un botón y nos regresa a nuestro index.php. Ahora bien, ya podemos ver en nuestra tabla un registro, el nombre, el teléfono, la fecha de nacimiento, el estado civil, y nos aparecen los botones de editar y eliminar, que los veremos más adelante. Pero ahora bien, veamos si realmente ya está nuestro registro en nuestra base de datos. Vamos a MySQL, refrescamos nuestra página, esperamos unos segundos a que cargue. Y como vemos, nuestro registro ahora ya aparece en nuestra base de datos, lo cual nos indica que fue un registro exitoso y que nuestro programa para por lo menos ingresar datos ya funciona correctamente. Voy a agregar algunos 2 o 3 datos más para poder mostrar cómo funcionan los botones de editar y de eliminar. A continuación, regreso con estos datos ya puestos. Ahora bien,
Ya que tenemos nuestros siguientes datos agregados, vamos a verificar si estos datos se pudieron colocar en la base de datos. Vamos a nuestra base de datos, refrescamos la página, esperamos nuevamente algunos segundos a que esta cargue. Y como vemos, nuestros datos ya están ingresados. 3 datos más ya están dentro de la base de datos. Ahora bien, veamos cuál es el funcionamiento principalmente del botón editar. Para editar un campo o un registro, lo único que hacemos es ir a nuestro botón amarillo y le damos clic en editar. ¿Esto para qué nos funciona? Por ejemplo, si nos equivocamos en alguna cuestión al momento de registrar al empleado, podemos modificar esto. Por ejemplo, aquí si el empleado necesita su apellido, lo podemos agregar. Si nos equivocamos en algunos dígitos del teléfono, si la fecha de nacimiento es correcta o si el estado civil es otro. Esto lo podemos hacer y posteriormente a esto, lo que haremos es dar en el botón de guardar nuevamente. Esperamos a que cargue y ahora, ¿cuándo sabemos que nuestro registro ya está modificado? Esto lo sabemos cuando nos envía un mensaje el cual dice registro modificado. En este punto ya nuestro registro está editado en nuestra base de datos. Damos a regresar y verificamos si en nuestra base de datos también hubo un cambio. Refrescamos nuestra página. Esperamos unos segundos a que cargue. Y como vemos, el registro, en este caso, que es el primer registro, que antes era solo Hernán, ahora ya tiene el nombre completo, Hernán Olivera. Su número de teléfono ya es correcto y el estado civil es el correcto. Como vemos, aquí ya podemos editar, ya pudimos editar este campo. Ahora bien, en caso de que nosotros queramos buscar en específico algún registro, podemos hacerlo con el buscador que se encuentra en el lado superior derecho. Podemos colocar el nombre, por ejemplo, en esta ocasión colocamos Hernán, por ejemplo, y el único dato que en este momento nos aparece sería solo uno, porque nuestros registros no son muchos, pero en caso de que tengamos muchos más registros con más de ese nombre, nos lo mostrará aquí. De esta manera es como podemos buscar. Ahora bien, en caso de que nosotros solo queramos eliminar por completo un registro o que por lo menos ya no nos aparezca en esta tabla, lo único que vamos a hacer es muy sencillo. Por ejemplo, queremos borrar este último registro, el cual es Juan, su número de teléfono, su fecha de nacimiento, su estado civil. Le vamos a dar a eliminar. Esperamos unos segundos y nos enviará un mensaje que nos indica registro eliminado. Aquí es donde ya sabemos que nuestro registro ha sido eliminado. Damos a regresar. Y como vemos, este registro ya no nos aparece aquí. De 4 registros que teníamos antes, solo nos aparecen los 3 primeros. Y vamos a nuestra base de datos a verificar si esto sucedió o no. Por ejemplo, aquí, lo que sucede aquí, ahora bien, podemos preguntarnos, ¿pero por qué si ya eliminamos el registro, este sigue apareciendo en nuestra base de datos? Bueno, lo que sucede inicialmente es que eliminar.php lo único que hace es cambiar el activo de 1 a 0, lo cual permite ya no verlo en el index. Esto ya no nos permite verlo al cambiar este activo. Y por ello, aquí en este caso, por ejemplo, los que únicamente que se ven tienen activo 1, 1, 1, y en este caso, como borramos a Juan, Juan tendría un activo 0. ¿Y esto por qué? Porque principalmente el código que está activo es el que solo cambia el activo. Pero en caso de que nosotros queramos que directamente este archivo, este registro sea eliminado directamente de la base de datos, lo único que tenemos que hacer es activar este código, el cual está en un comentario. Pero el video solo nos indica que cambiará el activo. Es por ello que sigue apareciendo aquí en la base de datos. Y pues básicamente este sería el funcionamiento de lo que es este pequeño programa con el cual podemos registrar, eliminar y editar un dato y poderlo mostrar. Así, este sería el trabajo. Muchas gracias.